¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo número 7. Nosotros les vamos a hablar acerca del paradigma cognitivo. El equipo está integrado por Alondra, Idelaine, Janet, Miriam, Adriana y yo, su servidora Yoali. Y comenzamos. Bueno, yo les voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que es el paradigma cognitivo. El paradigma cognitivo es uno de los más importantes y con mayor perspectiva en la disciplina psicoeducativa. Pues obviamente se ha observado un claro desplazamiento de dicho paradigma por el conductista en la psicología y también en la psicología de la educación. Las primeras investigaciones de dicho paradigma del procesamiento de información fueron de carácter básico. La influencia de dicho paradigma surgió a lo largo de los años 50 y principios de los 60. Este paradigma no tenía como mayor relevancia o mayor importancia y se le fue dando o se fue reconociendo conforme las aportaciones y los trabajos de Jean Piaget y las aportaciones de Brunner y Ausubel. En 1969, Gagne y Rower emplearon por primera vez la expresión o utilizaron el término psicología instruccional. Postula que se obtendrían derivaciones e implicaciones educativas tanto fuera y dentro de los escenarios educativos. Y también aquí ya se empezaron a desarrollar nuevos paradigmas propiamente psicoinstruccionales y psicoeducativos. Ahora les voy a hablar acerca de los antecedentes. Para que existieran antecedentes, se tuvieron que haber realizado investigaciones cognitivas, las cuales fueron las que influyeron en la conformación de dicho paradigma cognitivo, como lo son la psicología de la Gestalt, la obra de Bartlett, la psicología genética de Piaget y los trabajos de Vygotsky, estos por mencionar los más importantes. En 1956 comenzó la revolución cognitiva, la cual constituyó un auténtico cambio de paradigmas en el sentido kuhniano. Aquí, Breuer sostiene que la revolución cognitiva tenía como objetivo principal la mente después de la época de la glaciación conductista. Gardner señala que un antecedente importante es el simposio, patrocinado por la Fundación Ixon, que tuvo lugar en 1948. En se presentaron varios trabajos de incuestionable influencia para el desarrollo posterior de dicho paradigma. Ahora les voy a hablar acerca de problemática, el estudio de las representaciones mentales. Según Gardner y Pozo, el enfoque cognitivo está interesado en el estudio de las representaciones mentales, al que considera un espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico, pero mucho más cercano que el nivel sociológico o cultural. Según Gardner, el científico que estudia la cognición va a considerar que ésta debe de ser descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras formas de representaciones mentales. Las representaciones mentales elaboradas por el sujeto han sido denominadas o llamadas de diferentes maneras, como por ejemplo lo son los esquemas, marcos, guiones, planes, etc. Y hasta el día de hoy existen dos tipos de códigos de representación, el cual es el imaginal o episódico y el proposicional semántico. Ahora yo les voy a hablar sobre los fundamentos epistemológicos, el influjo racionalista. El planteamiento epistemológico considera que el sujeto elabora las representaciones y entidades internas. Garnier y Rivière nos mencionaban que el paradigma de los procesamientos de la información se inserta en la gran tradición racionalista de la filosofía, que otorga cierta preponderancia al sujeto en el acto del conocimiento. Supuestos teóricos, los modelos de procesamiento de información y de la representación del conocimiento. Desde el principio debemos considerar que todos los teóricos cognitivos están de acuerdo con el postulado de la explicación del comportamiento del hombre debe remitirse a una serie de procesos internos. Muchos de los trabajos del paradigma se han orientado a descubrir y de explicar los mecanismos de la mente humana y para ello han propuesto varios modelos teóricos. Uno de ellos es cómo se realiza el procesamiento de la información,
que éste ingresa al sistema cognitivo para ejecutar una conducta determinada. Los modelos de procesamiento de información comenzaron a aparecer desde los principios del paradigma. El más utilizado es el de los procesos de la memoria. No obstante, uno de los modelos más comunes y continuamente utilizado sobre el sistema cognitivo humano es el descrito por Gardner. Modelos múltiples. En el modelo que suponen los siguientes elementos. Receptores. Son los dispositivos físicos que permiten captar la información que entra al sistema, la cual se representa en la forma de algún tipo de energía física proveniente del entorno. Cada uno de nuestros sentidos tiene tipos de receptores especializados que son sensibles a distintas formas de energía, luminosa, acústica, química, etc. Memoria sensorial. Cada modalidad sensorial posee un sistema de registro sensorial que mantiene la información que ingresa a los receptores durante un periodo muy breve. A partir de esta, es posible la aplicación de una serie de operaciones de atención selectiva sobre algunos aspectos de ella, con el fin de hacerla ingresar intencionalmente a la memoria de corto plazo. Memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Capacidad limitada de 7 a 2 chunks de información, duración relativa de 18 segundos sin repaso de la información, modo de almacenamiento, repetición y repaso del material, pérdida de la información, falta de repaso del material o por desplazamiento de nueva información. Respecto a las características funcionales, puede decirse que la memoria a corto plazo es una memoria de trabajo en la cual ocurren todos los procesamientos consistentes que ejecutamos. Memoria a largo plazo, capacidad ilimitada, duración permanente, modo de almacenamiento organizado y significativo. Pérdida de la información, fallas en la recuperación o interferencia de otra información. La memoria a largo plazo se almacenan varios tipos de información: episódica, semántica, procedimental, condicional y autobiográfica. La información episódica se relaciona con lugares y tiempos determinados y tiene que ver con las experiencias vivenciadas directamente por el sujeto. La información semántica es la que se compone de hechos, datos y cosas arbitrarias, conceptos, relaciones significativas y explicaciones, elaboraciones conceptuales sobre estas relaciones significativas. La información procedimental es la que se relaciona con el saber hacer e incluye distintos tipos de procesamiento como habilidades, destrezas o estrategias. La información condicional, o también llamada de otra manera contextual, también está almacenada en la memoria a largo plazo. Este tipo de información se refiere al saber dónde, cuándo, por qué, hacer uso de conceptos, principios, reglas, estrategias y habilidades, procedimientos, etc. La información puede ser recuperada de la memoria a largo plazo o la memoria de corto plazo, de manera consciente o automática. Generador de respuesta. En el generador de respuesta se organiza la secuencia de la respuesta que el sujeto decida para interactuar con el entorno, siempre y cuando la información sea recuperada de la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo. El proceso de generador de respuesta puede ser intencional o deliberado, aunque también puede ser automático. Efectores. Después de que el generador de respuesta organiza y dice el tipo de conducta que el sujeto va a ejecutar, esta instancia guía a los factores, los cuales no son más que órganos musculares y glándulas, para efectuar en sentido estratégico las conductas responsivas. Hay que destacar que en las vías más utilizadas por el hombre es el lenguaje en la área académica. Control ejecutivo, expectativas. Comúnmente se reconoce que los procesos de control que ocurren entre las distintas estructuras de memoria son las siguientes: repetición, atención, percepción, estrategias de procesamiento como la recirculación de la información y la codificación por vía visual o semántica, y estrategias de búsqueda y recuperación.
Prescripciones metodológicas. La inferencia de los procesos, representaciones inobservables. Para estudiar los procesos y las representaciones mentales, los teóricos del procesamiento de información utilizan un proceso recursor central. La inferencia, el estudio de este proceso cognitivo y entidades no observables por vía directa. El modo de que para comprender su naturaleza es necesario observar los comportamientos del sujeto. Los tipos de estrategia metodológica según De Vega en 1984, la introspección como recurso metodológico ha sido objeto de muchas críticas, en definitiva ha sido poco utilizado por el paradigma. La investigación empírica ha sido muy empleada con una multiplicidad de variables, entre ellas destacan las de carácter experimental y de investigación en escenario y contexto natural, y ha producido gran cantidad de evidencia empírica sobre lo cual descansan múltiples y complejas elaboraciones teóricas. Última. La entrevista y el análisis de protocolos verbales también se han empleado en varias líneas de investigación, entre ellas expertos, novatos y solución de problemas. Y cuando se utiliza correctamente ofrece una gran riqueza heurística. La simulación la han utilizado de forma sistemática los teóricos de la versión fuerte de la metáfora mente-computadora, especialmente en el campo de inteligencia artificial. Ahora les hablaré sobre las proyecciones de aplicación del paradigma cognitivo al contexto educativo. Brunner y Ausubel son los pilares de una serie de propuestas que siguen vigentes en la actualidad. Brunner es el teórico cognitivo de las múltiples facetas, ya que ha tratado brillantes temas como pensamiento, percepción y lenguaje. Ya que también es uno de los psicólogos cognitivos de la educación con mayor trayectoria, su obra tuvo un fuerte impacto en Estados Unidos durante los años 60 y parte de los 70, gracias a sus propuestas como aprendizaje por descubrimiento y currículo para pensar. Por otro lado, Ausubel también durante la década de los 60 elaboró la teoría del aprendizaje significativo o de la asimilación y fue uno de los teóricos que mayor inquietud ha demostrado por el análisis metadisciplinario, ya que también, además de la obra de estos dos clásicos, se han desarrollado muchas investigaciones y experiencias que desembocaron en la llamada psicología instruccional. La psicología instruccional es una de las corrientes hegemónicas de la disciplina psicoeducativa en la actualidad, ya que también la psicología instruccional ha engrosado de manera significativa los tres núcleos de la disciplina, que son la cognición del profesor y del alumno, aportaciones irrelevantes al paradigma ecológico. Por otro lado, entre sus líneas más significativas se encuentran la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, las aplicaciones educativas de la teoría de los esquemas, las estrategias instruccionales y de la tecnología del texto, la investigación de los programas de entrenamiento de estrategias cognitivas, metacognitivas y de enseñanza y de enseñar a pensar, el enfoque de expertos y novatos. En la concepción de la enseñanza, los psicólogos con tendencia cognitiva señalan que la educación debe orientarse al logro del aprendizaje significativo y al desarrollo de estrategias generales para así resolver problemas. La educación es un proceso sociocultural que se transmite de una generación a otra. Sin embargo, no basta con solo la transmisión de los contenidos, sino que es necesaria la planificación y organización de los procesos didácticos para así crear condiciones mínimas para aprender de forma significativa.
El estudiante deberá desarrollar habilidades intelectuales y estratégicas para conducirse eficazmente ante cualquier tipo de situación de aprendizaje. Los psicólogos cognitivos, en su concepción, la enseñanza es fomentar que los alumnos sigan ciertos modelos motivacionales adaptativos o metas de aprendizaje, con lo cual se quiere lograr incrementar el interés por las actividades. En la concepción del alumno, el paradigma cognitivo presenta al sujeto como un sujeto activo. Es un procesador de información, el cual posee una competencia cognitiva para poder aprender y solucionar problemas. A continuación, los 5 procesos básicos del aprendizaje. Comenzamos con la atención. Es el proceso cognitivo-conductual de concentración selectiva en un aspecto discreto de la información, ya sea subjetiva u objetiva. 2. Percepción. Proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través de estímulos captados mediante los órganos sensoriales. 3. Codificación. Permite convertir los elementos percibidos en constructos que puedan ser almacenados en el cerebro. 4. La memoria es la capacidad para codificar, almacenar y recuperar información. 5. Recuperación de información. Consiste en la evocación de sucesos o eventos, información almacenada en el pasado. Base de conocimientos. Son conocimientos previos que el alumno posee de tipo declarativo, por ejemplo, hechos, conceptos y explicaciones, como también de tipo procedimental, por ejemplo, las habilidades y las destrezas que él mismo posee. Los estilos cognitivos son las formas de orientación que tienen los alumnos para aprender a enfrentarse a ciertas categorías de tareas. Las atribuciones son las explicaciones que los alumnos elaboran para dar cuenta de sus éxitos o de sus fracasos. El conocimiento estratégico y metacognitivo. El conocimiento estratégico son estrategias generales y específicas de dominio que posee el alumno como producto de su experiencia de aprendizaje. El conocimiento metacognitivo es el conocimiento que el alumno ha desarrollado acerca de sus experiencias almacenadas y de sus propios procesos cognitivos. De acuerdo con este autor, es un aprendizaje propuesto en el ámbito escolar y sus ideas principales continúan vigentes por su carácter eminentemente aplicado. El aprendizaje estratégico. De acuerdo con la línea de investigación sobre esta estrategia de aprendizaje y metacognitivas, el aprendizaje se puede entender como producto de la aplicación deliberada y reflexiva de ambos tipos de estrategias ante diversos contenidos escolares. En otras palabras, se considera que el aprendizaje es una tarea de solución de problemas, con el fin de aprender los contenidos curriculares, para lo cual tiene que coordinar una serie de instrumentos. Retomando lo anterior, podemos definir las estrategias de aprendizaje como los planes, procesamientos, cursos de acción,
que el sujeto aprendiz realiza, los utiliza como instrumentos para optimizar el procesamiento de la información, como la codificación, la organización y la recuperación de la información. Las metas y objetivos educativos se van a dividir en dos. El primero es por su contenido y se va a basar en aprender a aprender y a aprender a pensar. El segundo es por el diseño o su confección y este va a estar basado en una serie de habilidades generales y específicas de cada uno, y estas pueden ser algunas como las estrategias cognitivas, las metacognitivas, el razonamiento, la solución de problemas y algunas operatorias. También puede ser como el pensamiento crítico y la creatividad. La clasificación de objetivos está dividida en 6 puntos. El primero es el conocimiento. Aquí es la retención de la información y cómo la podemos recordar. El segundo es la comprensión. Esta es el entendimiento que cada uno le va a dar a dicha información que estamos reteniendo. La aplicación es una vez que hemos entendido la información, pues realizar una réplica. El número 4 es el análisis y es realizar un análisis partiendo de cada parte de la información que se ha adquirido. El número 5 tenemos la síntesis y es seleccionar partes importantes de la información para hacer una combinación creativa y así obtener un todo en la información. Y por último, en el número 6 tenemos la evaluación. Aquí vamos a poner como juicios o saber identificar más bien qué parte de la información es buena, qué parte de la información no es tan requerida. Organizaciones y secuencias de contenido. Regelut propone la teoría de la elaboración en 1983. Menciona que esta debe de tener un efecto zoom, es decir, que primero tiene que ir enseñando el panorama para después irse enfocando a alguna situación más específica que se quiera observar. De igual manera se puede percibir en el efecto espiral, es decir, primero vamos a tener una idea más generalizadora acerca del tema para después ir pasando poco a poco a una cuestión más específica para darle un buen abordaje. Posteriormente, en el año de 1990, Pastor propone algunos principios derivados de las ideas de Regelut, Ausubel, Brunner, Garnier. Y el primero sería el principio de síntesis inicial. Este va a hacer referencia a que debemos dar una pequeña introducción antes de empezar a abordar el tema. El segundo es el principio de elaboración gradual. Este va a estar basado o nos va a comentar que siempre debemos de partir de lo más sencillo, lo simple, para después pasar a lo complejo. Es decir, primero dar una idea general, panorámica, de lo que se va a hablar y después ir adentrándonos un poco más a lo detallado. El número 3 es el principio de familiarizador introductorio. Tenemos que ver qué tan familiarizados están los alumnos con el conocimiento. Para esto tenemos que ver pues qué conocimientos previos tienen y ver cómo lo están relacionando con el nuevo. El número 4 es el principio de priorización y este dice que debemos de empezar o partir por las partes más relevantes del tema.
El número 5 es el principio del tamaño óptimo. Dice que tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo con la información que se le va a estar planteando al alumno, ya que podemos caer en una sobresaturación de información y esto se va a ver claramente repercutido en la capacidad del procesamiento. Y como último, tenemos el principio de síntesis periódica, es decir, vamos a presentar una retroalimentación, una recapitulación de todo lo que se vio. Estrategias de enseñanza. Como primer tipo tenemos las estrategias para activar. Estas le van a servir al profesor para darse cuenta cuánto conocimiento tienen los alumnos acerca de este nuevo tema y de ahí partir para poder promover nuevos aprendizajes. Este se va a dividir en dos, que son los preinterrogantes. Estas se van a basar más como en clases previas que han tenido, como experiencias, así como algunas lecturas que se pudieron dejar previamente. También tenemos la actividad generadora de información. Esta se refiere más a que el alumno, que los alumnos den sus ideas y sus puntos de vista acerca de lo que va a ser el tema. Después tenemos las estrategias para orientar la atención del alumno. Estas, bien como su nombre lo dice, le van a servir al profesor para que pueda mantener la atención del alumno, que éste no se esté distrayendo. Este también se divide en dos. La primera son preguntas insertadas. Estas son preguntas que el profesor puede ir haciendo durante el transcurso de la exposición del tema y van a ir intercaladas para que el alumno sí esté prestando atención. Y la otra son los usos de pista clave. Estos se van a referir a que debemos tener diferentes tipos de letra, colores, subrayados, para que así la vista sea un poco más llamativa, entonces el alumno pueda estar como fijado en eso y pueda prestar más atención. Ahora tenemos las estrategias para organizar la información nueva. Bueno, estas nos van a servir para tener un mejor contexto organizativo de la información que se va a aprender. Estas van a ser de dos maneras, que pueden ser gráficas o escritas. En las gráficas tenemos pues lo que es el mapa conceptual y las redes semánticas, y estas van a ser representaciones gráficas de porciones de la información, mientras que en las escritas tenemos como ejemplo el resumen, y este va a ser va a contener la principal información o la información más destacada del tema. La número 3 es la instrucción directa o explícita. En esta es cuando el estudiante tiene que seguir una serie de pasos, instrucciones o consignas puestas por el profesor para poder llevar a cabo la estrategia. La número 4 sería el análisis y discurso metacognitivo. Este intenta que los estudiantes exploren sus propios pensamientos y sus propios procesos cognitivos. A continuación tenemos las técnicas de entrenamiento de estrategias. Estas van a ser de 4 formas. La primera es por ejercitamiento, y esta se refiere a que una vez que se ha dado la información de la estrategia, el alumno la va a llevar a su ejecución inmediatamente, esto propuesto por el profesor. La segunda es por modelaje, es en la cual el docente modela ante los alumnos cómo se utiliza la estrategia.
Son dos los aspectos más importantes a tomar en cuenta dentro de la evaluación. El primero es el grado del alumno para construir interpretaciones. Estas deben ser significativas y valiosas y deben estar apoyadas en sus propios recursos cognitivos. Y el segundo es el grado de sentido dado e interpretación. La evaluación del aprendizaje y la modificación de actitudes. Esta se divide en dos. La primera es la autoevaluación y esta es la más utilizada para la valoración de actitudes mediante un autorreporte, mientras que la observación participante es la observación que va a realizar el profesor a las participaciones que va a tener el alumno dentro de la clase para así poderse dar cuenta de cuánto ha aprendido o qué parte de la información ha adquirido.